Desde los inicios de la humanidad y sobre todo cuando se empezó el proceso de organización de los núcleos urbanos, surgieron personas desubicadas, resentidas y rencorosas, individuos que por incomprensibles motivos distorsionaron su mente hacia la crueldad en su máxima expresión, hallando en ello la única manera de procurarse satisfacción, placer sexual y plenitud de su miserable existencia. Mas no se crea que se trata de personas con carencias de inteligencia o con algún retraso mental. No, todo lo contrario. La mayoría son personas con una mentalidad brillante, de astucia sobresaliente, con una habilidad fuera de lo común, que los indujo a cometer sus crímenes sin que nadie sospechara de su persona, debido a la forma meticulosa con que planeaban y llevan a cabo sus perturbados propósitos. En esta ocasión te presentamos la historia de Goyo Cárdenas, el criminal de Tacuba. En México, Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como Goyo Cárdenas o el criminal de Tacuba, pasó a ser un personaje reconocido de la farándula de asesinos nacionales. A más de 60 años de ocurridos los asesinatos llevados a cabo por él, la cantidad de materiales que se han producido en torno a los acontecimientos que tuvieron lugar en la calle de Mar del Norte de la colonia Tacuba han sido numerosos. Por asesinar a Virginia Leal, Gavina González, Graciela Arias y una más de la cual desconozco el nombre, Goyo Cárdenas estuvo preso en el Palacio Negro de Lecumberri y también visitó el psiquiátrico de la Castañeda. Durante su estancia en prisión escribió 3 libros: Celda 16, Pabellón de Locos y Una mente turbulenta. Antes de morir en 1999, don Goyo logró titularse como abogado y llegó a litigar. En 1942, año de los asesinatos, se generó un debate muy interesante en nuestro país que giraba en torno a la salud mental del homicida, su personalidad y su imputabilidad. El estrangulador de mujeres. Alfonso Quirós Cuarón, médico y escritor forense criminalista y criminólogo destacado de México, escribió un libro titulado Un estrangulador de mujeres, en el cual se recogieron múltiples dictámenes médicos sobre Goyo Cárdenas. Los homicidios múltiples de Cárdenas convocaron a numerosos especialistas de diversas disciplinas del país. En el seno de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de México, se abrió un largo debate sobre el estado de la salud mental de Cárdenas. Como es de suponerse, el carácter criminal de Goyo Cárdenas se rastreó en sus antecedentes hereditarios. Se advertía, por ejemplo, que el padre de Goyo sufrió de jaquecas hasta los 31 años y que era importante tomar en cuenta este hecho, pues no era normal que alguien padeciera jaquecas hasta esa edad. De la abuela materna se decía que tenía rasgos de personalidad explosivos, del tipo temperamental. De 2 de sus hermanas se afirmó que tenían padecimientos epilépticos y que la eunoresis, orinarse en la cama, del criminal estuvo presente hasta los 18 años, unido a los denominados pavores nocturnos. Se llegó a reportar que Goyo Cárdenas padeció de pesadillas angustiosas, cefaleas y vértigos que durante su vida consultó con frecuencia a numerosos médicos. Se dijo también que padecía reacciones depresivas, aunque llevaba una vida de trabajo activo y en apariencia normal. Los asesinos en serie se han convertido en un producto de los mass media. Nadie puede negar el día de hoy que ya son parte de la cultura popular. El caso Goyo Cárdenas resulta interesante por varias razones. La primera es porque inauguró no solo una lista interminable de debates, sino probablemente los multihomicidios en nuestro país. La segunda es porque puso en el centro de los debates en México la cuestión de la imputabilidad penal, lugar donde convergen la medicina y el derecho, es decir, donde se emprende el juicio de la mente. La tercera es porque Goyo Cárdenas se convirtió en una celebridad en la sociedad mexicana. En torno a su vida se han escrito libros, se han filmado documentales y películas, y se han montado obras de teatro. La cuarta es porque logró salir libre y fue aplaudido por los priistas en la Cámara de Diputados cuando fue presentado como una persona rehabilitada.
Los diagnósticos que Alfonso Quirós Cuarón realizó de delincuentes como Goyo Cárdenas, Ramón Mercader y Enrico Samprieto son modelos de investigación de la policía mexicana y de criminólogos del mundo. Ofrecemos 3 historias de los principales casos que el criminólogo investigó durante varios años y que arrojaron interesantes datos sobre el perfil de cada uno de los victimarios. Estos aparecen en el libro El Criminólogo, los casos más impactantes del Dr. Quirós Cuarón, del periodista José Ramón Garmabella. Goyo Cárdenas cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942, debido a lo cual se le considera un asesino relámpago. El sobrenombre de estrangulador de Tacuba se debe a que su residencia estaba ubicada en el famoso barrio de Tacuba de la Ciudad de México. El 15 de agosto de 1942 recibió en su casa a una adolescente prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, apodada Berta. Después de tener relaciones sexuales con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón, la envolvió en un impermeable y enterró su cuerpo en su jardín, en una fosa de 1 metro de profundidad. En los días siguientes asesinó a 2 prostitutas menores más. Inicialmente se identificó a la segunda como Raquel González León, de 14 años. Sin embargo, meses después se descubrió que Raquel González aún vivía y desde entonces se desconoce la identidad de la segunda víctima. Debido a la fuerte impresión por la noticia errónea, la hermana de González León falleció a causa de un infarto. La tercera prostituta asesinada, de nombre Rosa Reyes Quirós, se negó a acostarse con él e intentó resistir el ataque, y finalmente perdió la vida. Después de asesinarla, practicó necrofilia con el cadáver, y se cree que puede haber hecho lo mismo con todos los cadáveres de sus víctimas anteriores. Finalmente, Cárdenas asesinó a Graciela Arias Ábalos, de 21 años, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, amiga de quien Cárdenas estaba enamorado. Debido al rechazo amoroso de Graciela y a una bofetada que le propinó por intentar besarla a la fuerza, el homicida la golpeó hasta la muerte en su automóvil. Después llevó el cadáver a su casa y durmió con él. Posteriormente la enterró en su jardín junto al resto de las víctimas. Se calcula que pudo haber cometido más asesinatos como el de una prostituta que fue hallada estrangulada en un hotel de la colonia Guerrero, un hotel que quedaba cerca de la casa de la madre de Gregorio, el cual frecuentaba a menudo y que además que varias personas la vieron por última vez con un cliente parecido a Gregorio. Después de asesinar a sus víctimas, Cárdenas les inyectaba sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades, aunque también algunas fuentes decían que experimentó procesos de momificación con las víctimas, pero las investigaciones no descubrieron ningún signo de ello. Después de la desaparición de Graciela, supo que vendrían a interrogarlo, ya que varias personas la habían visto por última vez con él durante la cita que tuvo antes de haberla asesinado en su automóvil, por lo que el 7 de septiembre se internó en un centro psiquiátrico en la calle Primavera de Tacubaya, explicando a los doctores de que había perdido la razón. Un día después llegó un oficial al hospital a interrogar a Gregorio sobre la desaparición de Graciela. En 15 minutos de interrogatorio, Goyo admitió el asesinato y mencionó que el cuerpo estaba en el jardín de la casa. Después de entrar al jardín, notaron cómo sobresalía un pie de la tierra para después no solo encontrar el cuerpo de Graciela, sino 3 cuerpos más. Después Gregorio, siendo llevado a la delegación bajo arresto y redactando su propia declaración, aceptó los cargos, aunque años después los negaría justificando que todo era una conspiración en su contra por sus enemigos del sindicato petrolero. Mientras la defensa decía que Gregorio era inimputable por problemas mentales, los detectives hallaron en las escenas del crimen un diario donde encontrarían las notas donde se arrepentía de haber asesinado a Graciela, las descripciones de los homicidios y cómo cometía actos de necrofilia con los cuerpos, incluso varias fotos de Cárdenas vestido de geisha, con la que más tarde intentarían probar su enfermedad mental.
Le dictaron auto de formal prisión y enviado al Palacio de Lecumberri, en el pabellón de los enfermos mentales, aunque un día después sus abogados lograrían que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda. Los psiquiatras lo medicarían con terapias electroconvulsivas y luego declararlo mentalmente competente. Casi un año después de que Goyo Cárdenas fue capturado por la policía y reveló que había estrangulado a 4 mujeres y les había enterrado en el jardín de su casa, entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre de 1942, el doctor Quirós Cuarón inició los estudios para descubrir no solo la personalidad del asesino, sino también para saber cuál era la enfermedad que padecía, pues el abogado del criminal de 27 años alegaba amnesia lagunar, una enfermedad mental. A lo largo de varias entrevistas y de infinidad de estudios, el doctor Quirós diagnosticó que se trataba de un síndrome confusional, y Goyo Cárdenas fue trasladado de Lecumberri al manicomio general de la Castañeda. 2 años después escaparía del manicomio para huir a Oaxaca, para luego ser reprendido mientras ejercía de maestro rural y ser encarcelado por segunda vez en el Palacio de Lecumberri. Dentro de la prisión comenzó su carrera de derecho, mientras que su madre le llevó 200 libros de la carrera y un órgano dentro de su celda, y ayudaba a otros reos con sus problemas legales, y a la vez de más de 70 pinturas como un mural en el penal reclusorio Oriente, y vender revistas donde relataba los crímenes de diferentes reos del penal. También ahí conocería a su segunda esposa y tendría 4 hijos con ella dentro del penal. El 8 de septiembre de 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez determinaría una celebridad por su presunta rehabilitación social y concederle un indulto presidencial, y el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Gregorio Cárdenas no fue legalmente responsable de sus delitos por enfermedad mental, hace 34 años atrás, y sería puesto en libertad, donde terminaría su licenciatura en Derecho. Tiempo después sería invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal rehabilitado y poder incorporarse a la sociedad. Sería homenajeado y ovacionado como un gran ejemplo para la sociedad mexicana. Hasta incluso tenían planes para dedicarle una estatua en su honor. También fue invitado a exponer sus obras y venderlas. Obras de teatro se mostraron como El criminal de Tacuba, la cual demandó por mostrar escenas de los asesinatos y referencias a su sexualidad, por las imágenes de geisha que se descubrieron en su casa en 1942, y ganó la demanda. Goyo Cárdenas moriría en 1999 por causas naturales a los 84 años de edad en Estados Unidos.